dímelo pronto. Rosalia, dímelo pronto. Rosalia, dímelo pronto. Rosalia, dímelo pronto. Ay, Rosalia. Ay, Rosalia. Ay, Rosalia. Ay, Rosalia. Dímelo pronto, Rosalia, dímelo pronto. 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 Buenas noches. En nombre de Asofarma Centroamérica y el Caribe y la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte, le damos la más calurosa bienvenida a este importante evento científico, Conferencia Redescubriendo el acetato de clormadinona. Gracias a todos por su participación. Webinar Jam es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 Mbps. Puede utilizar el siguiente link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Haga su test de velocidad de Internet en el link que aparece en pantalla. Necesita computadora, laptop y o celular conectado a Internet. Confirme que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que le recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas y o videojuegos. Entre a la plataforma especificada por los organizadores en el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde, haga sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Este evento es organizado por Asofarma, Centroamérica y el Caribe. Este evento cuenta con el aval de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte. Este evento científico llega a ustedes gracias a Brunello. Inmediatamente recibimos al doctor Osiris Franco, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Regional Norte, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Buenas noches. El doctor Osiris Franco, pedimos excusas por él. En esta noche se le presentó una emergencia médica por la cual no estará presente en el webinar. Yo estaré dando las bienvenidas de parte del doctor y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Filial Norte. Yo soy el doctor Silvestre Alba. Hoy tendremos una conferencia sobre el redescubrimiento del acetato de clormadinona por un conferencista internacional, el doctor Fernando Rosero.
el cual hoy va a discernir sobre el tema. Las preguntas recuerden hacerlas en el chat, le damos la bienvenida formal y al finalizar la conferencia, las preguntas quedan en el chat, entonces se las haremos al doctor para contestarlas. Inmediatamente pasamos al doctor para iniciar la conferencia. Bienvenido, doctor. Doctor, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Voy a compartirles pantalla para dar inicio a esta presentación. Bueno, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí, se puede ver. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, vamos a hablar hoy de una molécula que sin lugar a dudas nos gusta mucho a las personas que nos dedicamos a anticoncepción. Si bien es cierto, existen muchas progestinas, la oportunidad pues está para que hablemos del acetato de clormadinona. Quiero empezar este conversatorio, este espacio que queremos que se vuelva muy interactivo. Primero que todo, dándole las gracias al laboratorio, a Sofarma por la invitación, a la Sociedad de Ginecología por permitirnos este espacio que sin lugar a dudas va a ser muy enriquecedor. Y encuentran ustedes en pantalla mi conflicto de intereses. No por ello, pues voy a dejar de mostrar la evidencia científica que tenemos respecto al tema que nos compete y que nos trae el día de hoy a colación, a debatir sobre el tema. Sin lugar a dudas, existe un imaginario que yo no comparto mucho y es el de pensar que las últimas moléculas siempre son sinónimo de que es lo mejor o lo más adecuado. Tenemos que decir, y sobre todo en este tema de anticoncepción, que moléculas maduras, que moléculas estudiadas, progestinas que llevan algún tiempo en el mercado, sin lugar a dudas, nos dan la certeza y nos dan la tranquilidad de saber a qué nos vamos a enfrentar, nos van a permitir perfilar muy bien a nuestras pacientes y por eso yo creo que no siempre tenemos que dejarnos llevar por esas primeras impresiones o por esos últimos medicamentos que están saliendo al mercado. Y en ese orden de ideas, pues definitivamente vamos a hablar de un muy viejo conocido que no por viejo deja de ser eficaz y eficiente como es el acetato de clormadinona. Para contextualizarnos un poco, y porque entiendo que aparte de los ginecólogos, de los colegas que nos acompañan, pueden haber otros profesionales de la salud, creo que vale la pena mencionar que si vamos a hablar nosotros de acetato de clormadinona, tenemos que hablar definitivamente de este grupo grande al cual pertenecen, que es al grupo de los anticonceptivos, ¿cierto? Que es el objetivo fundamental, el objetivo primario por el cual aparecen estas progestinas. Tenemos claro que cuando nosotros estamos hablando de anticoncepción, sin lugar a dudas estamos hablando de todas esas herramientas con las que nosotros podemos contar, tanto de manera natural como artificial, temporales o definitivas para impedirle la fecundación, es decir, para que no se presenten esos embarazos que no son deseados, esos embarazos que no se desean tener en algún momento, ¿cierto? Sabemos que este concepto general de la anticoncepción nace de esa necesidad precisamente que tenemos como sociedad de separar lo que es la sexualidad de la procreación, ¿cierto? Y digamos que en 1960, cuando empieza a aparecer todo este boom, sobre todo de las campañas encaminadas o manejadas por las mujeres, pues empiezan a tomar mucho más validez y muchos más argumentos estos conceptos de los cuales estamos obviamente hablando el día de hoy. Si nosotros hablamos de anticonceptivos, pues básicamente estamos hablando, ¿cierto?, de un grupo farmacológico que está encaminado a 1.900 millones de mujeres que están entre los 15 y los 49 años, que serían esas mujeres que están en edad reproductiva. Sabemos que de esta cifra tan grande, pues más o menos 1.112 mujeres están precisando algún tipo de anticonceptivo o de planificación familiar. Sabemos que el porcentaje grande de estas mujeres en edad reproductiva están o tienen un método anticonceptivo que muchas veces es suficiente y en algunas ocasiones es insuficiente frente a las necesidades que están teniendo. Y sin lugar a dudas también estamos hablando de un grupo de mujeres que requiere y que necesitan de una anticoncepción porque aún no lo tienen dentro de sus posibilidades o no han tenido acceso a poder hacerlo. Si nosotros miramos qué tan grandes son las opciones con las cuales contamos dentro de métodos anticonceptivos para empezar a ubicar un poco a la clormadinona,
Sabemos hoy en día que los anticonceptivos pues los dividimos en dos grandes grupos, los temporales, los definitivos, que dentro de esos anticonceptivos definitivos pues está la vasectomía, el Pomeroy y el implante esterilizador, que si bien es cierto, tienen de antenombre la palabra definitivos. Sabemos que hoy en día existen procedimientos para revertir estas técnicas quirúrgicas, procedimientos con una efectividad todavía mínima, limitada, y por eso existe el gran concepto de hablar de definitivo en términos generales. Por otro lado, si hablamos de temporales, nuestros grupos grandes de fármacos, de opciones, serían todos los métodos naturales, el método de ritmo, la temperatura, el moco, ¿cierto? Que sabemos que pueden ser efectivos más que para la misma anticoncepción, para favorecer la concepción de muchas de las mujeres. Sabemos que tienen un índice de seguridad bastante bajo. Encontramos los mecánicos, ¿cierto? El preservativo, sin lugar a dudas, el único método con doble función anticonceptiva y para disminuir las infecciones, enfermedades de transmisión sexual. Todos los químicos, dentro de los cuales caberían los espermicidas, sin lugar a dudas, y los hormonales, que tal vez son los que más nos competen y los más utilizados hoy en día. Dentro de ese grupo de fármacos hormonales, encontramos un gran número de opciones para nuestras pacientes: los inyectables, los anillos, los dispositivos intrauterinos hormonizados, los parches y los mismos anticonceptivos orales, que dentro de este grupo tal vez representan al grupo más grande o más significativo de métodos anticonceptivos. Si nosotros miramos estos métodos anticonceptivos en términos generales, los orales específicamente, realmente la eficacia de todos ellos hoy en día es bastante similar. Si bien es cierto, cuando miramos un poco hacia atrás, antes esto era un factor importante, hablar de ese índice de PERM, de ese índice de seguridad, pues realmente era un valor que nosotros teníamos en cuenta a la hora de escoger los métodos. Hoy en día podemos decir que en términos generales todos los anticonceptivos funcionan o están encaminados o están encasillados dentro del mismo margen de seguridad del índice de PERM. Simplemente a manera de recordación, sabemos que ese índice de PERM pues es el índice o el valor que se obtiene del seguimiento durante un año de 100 mujeres que están utilizando ese método anticonceptivo, y que sabemos que ese valor pues puede ser un uso perfecto y un uso típico en función de la realidad con la que se enfrentan las mujeres en el día a día. El uso perfecto para los anticonceptivos orales, a los cuales pertenece la clormadinona, pues 0.3 en ese uso perfecto, y en el uso típico pues podemos hablar de un 6 a un 8%. Dicho de otra manera, podríamos esperar que hasta 8 mujeres de cada 100 que utilizan un anticonceptivo oral tuvieran o presentaran algún tipo de evento o de posibilidad de embarazo. Retomemos un poco para ir focalizándonos y llegando un poco más al tema del acetato de clormadinona, que, como lo decíamos, hace parte obviamente de estos anticonceptivos orales. Dentro de los orales encontramos dos grandes grupos: los combinados, que es básicamente la unión de los estrógenos con las progestinas, o las mini píldoras o solo progestinas, como se están conociendo actualmente. A lo largo de la historia, a lo largo de la evolución de lo que llevamos de los métodos anticonceptivos, nos hemos enfrentado básicamente a dos grandes conceptos o a dos grandes, digámoslo, principios. El primero, la concentración adecuada de etinilestradiol, ha sido un tema que ha generado mucho debate. Sabemos del efecto negativo que tiene el etinilestradiol frente a la posibilidad del tromboembolismo. Por lo tanto, uno de esos aspectos fundamentales que hemos venido manejando en la anticoncepción, pues son las dosis que debemos utilizar nosotros para estos medicamentos, sin lugar a dudas. Y por otro lado, el tipo de estrógeno que estamos utilizando, si es un etinilestradiol, ¿cierto? Si es valerato de estradiol, cada uno con ciertas ventajas o desventajas, pero el pilar o lo fundamental tal vez ha sido la dosis. Si nosotros miramos por el lado de las progestinas, lo que nos ha venido preocupando siempre es escoger y tener la mejor progestina, porque hoy en día, si bien es cierto, sabemos que esas progestinas, digamos, tienen características específicas, tenemos o buscamos esos beneficios adicionales dentro de nuestras pacientes. Sabemos que esos beneficios no son indicaciones por las cuales nosotros dejamos los medicamentos. ¿Qué quiero decir con este concepto? Nosotros le dejamos una progestina a nuestra paciente pensando en anticoncepción, pero como beneficio adicional vamos a encontrar el control
de algunas de las patologías o algunos de los temas médicos que puedan estar asociados o que se puedan estar presentando en alguna de ellas. Esas progestinas tenemos absolutamente claros que pueden diferenciarse por su efecto androgénico, progestagénico, mineralocorticoide, glucocorticoide o estrogénico en positivo o en negativo, es decir, antiandrogénico o androgénico, ¿cierto? Antimineralocorticoide, antiglucocorticoide o glucocorticoide y antiestrogénico o estrogénico, como muy bien lo estábamos mencionando. Es decir, con todo esto, a la luz de la evidencia que tenemos hoy en día, los medicamentos anticonceptivos, pues definitivamente tienen como pilar fundamental a las progestinas, son el pilar fundamental de esas combinaciones o de esas píldoras solo con progestina, son las que realmente, más allá de su efecto anavolutorio, pues van a ser responsables de algunos otros beneficios como lo hemos venido mencionando. Con esto podemos empezar a sacar algunas conclusiones importantes, como por ejemplo que definitivamente la píldora anticonceptiva hoy en día representa mucho más que la evolución de la anticoncepción, de ese poder anticonceptivo y que muy seguramente, como vamos a ver ahora más adelante, pues las mujeres están buscando definitivamente algunas opciones adicionales en esas pastillas o en esos comprimidos o en ese inyectable o en ese parche que se está poniendo de cara a mejorar algunos factores. Es claro para nosotros que no todas las progestinas tienen las mismas características. Al no tener las mismas características, podríamos decir que vamos a encontrar efectos benéficos y nocivos dentro o en cada una de las progestinas. Y ese balance es el que nos tiene que mostrar a nosotros, o en el que, en función de los criterios de elegibilidad, pues es el que determina con qué medicamento, con qué principio, definitivamente nosotros nos vamos a ir. ¿Ok? Es importante no dejarnos llevar por los beneficios que puedan tener las progestinas, porque sabemos que debajo de ellas pueden haber algunos efectos adversos que para algunas pacientes definitivamente pueden ser muy deleterios o muy marcados. ¿Qué nos piden hoy en día las pacientes cuando están buscando anticoncepción? Pues definitivamente nos están buscando que esos métodos sean adaptables a sus condiciones de salud, sin lugar a dudas, que sean métodos que sean socialmente y culturalmente capaces de adquirirse. Yo no saco dejándole a una paciente una progestina de última generación, con un esquema súper bueno en cuanto a progestinas y a estrógenos, si esa paciente no va a tener acceso o no va a tener posibilidad de acceder a la misma. Importante saber en dónde está ubicada la paciente para saber qué progestina le puedo dar yo, y sin lugar a dudas el Estado civil pues juega un papel fundamental de cara a saber y a escoger muy bien esa progestina. Cada vez cada vez que nos enfrentamos a una paciente, encontramos pacientes mucho más informadas, pacientes que muy seguramente tienen mucha más información, y eso nos lleva a que ellas mismas cuestionen y traten de averiguar sobre el nivel de seguridad precisamente del anticonceptivo que le vamos a dar. Nos preguntan, y es mandatorio para nosotros saber de las interacciones que tenemos con esos anticonceptivos frente a otros medicamentos. Buscan ya de entrada beneficios, dentro de los cuales rescatan típicamente dos: los beneficios del manejo de la dismenorrea, de ese dolor que es tan prevalente, como vamos a ver también más adelante, y en función de todo lo que pasó con el HWI, pues hoy en día hablar de hormonas para las mujeres genera mucha angustia y mucho malestar. Hormonas para un reemplazo hormonal, hormonas para la anticoncepción, hormonas para las patologías hormonales. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro para poderle ofrecer tranquilidad a nuestras usuarias, a nuestras pacientes. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces, ahora sí aterricemos todo esto al tema del acetato de clormadinona, que era el título de esta conferencia. Sabemos que el acetato de clormadinona es una progestina que fue descubierta en 1961, de lo cual ya estamos hablando de que llevamos cerca de 60 años conociendo al respecto de esta molécula, lo cual nos da una seguridad infinita frente a los posibles beneficios y a las limitaciones que podríamos encontrar como molécula. Sabemos que el acetato de clormadinona está derivada de la 17-hidroxiprogesterona y que pertenece al grupo de los preganos, ¿cierto?
Durante mucho tiempo se habló de esa primera, segunda, tercera y ahora cuarta generación de progestinas. Realmente la clormadinona y el acetato de ciproterona nunca pertenecieron o nunca estuvieron en esa clasificación. Entonces, por eso no podemos clasificarla dentro de ninguna de estas generaciones. Si nosotros miramos un poco el acetato de clormadinona en función de primas hermanas, y cuando hablo de primas hermanas de moléculas que puedan tener cierto mismo origen, pero características diferentes, encontramos que el grupo sobre el cual encontramos relación derivados de la 17-hidroxiprogesterona, pues son el acetato de ciproterona, la clormadinona, la medroxiprogesterona y el megestrol. Definitivamente son los primos hermanos. Importante mencionar que esa clormadinona muchas veces se compara con otras progestinas y hoy no va a ser la excepción para poder obviamente entender su mecanismo. Sabemos que muchas de esas progestinas están derivadas o de la testosterona o de la espironolactona, ¿cierto? Y en función, pues obviamente de ese origen van a tener características importantes. Vale la pena recordar que existen dos tipos de hormonas, las hormonas esteroideas, que son las que se originan a partir del colesterol, dentro de las cuales encontramos el cortisol, la aldosterona, el estrógeno, la progesterona y la testosterona. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque todas al venir o al derivarse de los esteroides, de los lípidos, digamos que tienen cierta afinidad en responder o en interactuar sobre los receptores de estas moléculas que hacen parte del mismo grupo. Si yo estoy hablando de que estoy dando una progestina, por eso entiendo y por eso sabemos que esa progestina va a tener un efecto también sobre los receptores del cortisol, la aldosterona, el estrógeno y la testosterona. Y es aquí donde tenemos que empezar nosotros a clasificar y a mirar el efecto que pueda tener precisamente la clormadinona sobre estos receptores. En términos generales, sabemos que la clormadinona tiene un efecto positivo antiestrogénico, lo cual le facilita un control del ciclo, lo cual permite que esas pacientes definitivamente no tengan sangrados intermenstruales, que son tan molestos para muchas de ellas, es decir, permite un muy buen control. Segundo, sabemos que tiene un efecto antiandrogénico, que tal vez es una de las características más importantes con las que contamos, y que no tiene un efecto antimineralocorticoide. Está subrayado, está resaltado estas cuatro moléculas. ¿Por qué están subrayadas? Porque la clormadinona encuentra dentro del grupo de los antiandrogénicos 4 moléculas o 3 moléculas con las cuales se le compara generalmente o se le vincula generalmente. La ciproterona, la drosperidona y el dienogés, que sin lugar a dudas pues también son antiandrogénicos. Cada una de ellas con afinidades diferentes sobre estos receptores. Este cuadro sinóptico resume muy bien el efecto que cada una de estas moléculas pudiera llegar a tener. Y aquí, pues obviamente, y hablando del acetato de clormadinona, pues quiero hacer énfasis en ese efecto antiandrogénico que tal vez es lo que nos permite a nosotros redescubrir de manera importante y significativa a nuestras pacientes. Si nosotros miramos también aquí el efecto sobre los mineralocorticoides a manera simplemente de recordatorio, sabemos que la activación de la aldosterona pues va a permitir la absorción de agua y de sodio, permitiendo obviamente que se retenga líquido. Digamos que este es un efecto también muy buscado y muy controvertido de la clormadinona. Se pregunta mucho y se cuestiona mucho frente a las otras moléculas antiandrogénicas si la clormadinona realmente aumenta el peso de las pacientes, si es una molécula que al no tener efecto antimineralocorticoide realmente llega a modificar el peso de las pacientes. Y cuando nosotros miramos las diferentes publicaciones, hacemos un estudio juicioso, en resumen podríamos decir que realmente cuando nosotros miramos y los estudios van más allá de los 12 meses, hacemos un seguimiento de ese efecto antimineralocorticoide, nos encontramos con una realidad bien grande, que el 80% de las pacientes no tienen un cambio a nivel del peso corporal, que hay un porcentaje menor, pequeño, de pacientes que inclusive pueden llegar a perder el peso, pero no es la característica importante y fundamental. Y lo otro, en ese 20% en términos generales que puede llegar a aumentar de peso, sabemos que en 12 meses de tratamiento, es decir, en 12 ciclos de tratamiento de acetato de clormadinona, la ganancia no supera los 2 kilogramos.
una ganancia que muy seguramente muchos de nosotros al pesarnos en la mañana y volvernos a pesar en la noche hemos ganado, y eso no modifica o no cambia nuestro estilo o nuestra condición de vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estamos redescubriendo definitivamente a la clormadinona podemos tener la seguridad que ese tema de la ganancia de peso no va a ser para las pacientes un factor a tener en cuenta o un factor para dejar la continuidad del medicamento o un factor en el que nosotros debamos pensar de cara a un detrimento, obviamente, en la calidad de vida o en el malestar de las pacientes. Otra de las características importantes que nosotros encontramos frente a esa capacidad que tiene la clormadinona, y cuando uno lo encuentra y lo mira en las diferentes revisiones, y aquí podríamos quedarnos revisando muchas publicaciones, es el tema de la dismenorrea, tema absolutamente frecuente, absolutamente prevalente. En términos generales encontramos que la clormadinona puede llegarnos a mejorar, discúlpenme un poco, el tema de la dismenorrea también de la mano de la mejoría de los efectos antiandrogénicos de los pacientes, que son las dos características importantes de la clormadinona. Hablemos de estas dos características, dismenorrea y efectos en la piel. Hablemos de la piel. Cuando hablamos de trastornos de la piel, estamos hablando de acné, hirsutismo y seborrea. Las diferentes publicaciones en términos generales nos llegan a hablar de una reducción hasta del 90% en los problemas severos de la piel de los pacientes. Y cuando hablo de problemas de la piel, saben que me estoy refiriendo a acné. Y cuando estamos hablando de seborrea o de hirsutismo, cerca del 92% de los pacientes refieren mejoría. Datos alcanzados cercanos al 6º mes de tratamiento. Aquí vale la pena mencionar algo. Si bien es cierto, estos resultados, los mejores resultados del acetato de clormadinona se observan a partir del 6º ciclo, no quiere decir que durante los primeros ciclos de tratamiento con el acetato de clormadinona no encontremos o no tengamos ya un resultado o una mejoría absolutamente significativa de estas pacientes. Si hablamos de redescubrir, miremos un poco cómo se produce todo este efecto antiandrogénico de la combinación que tiene la clormadinona, por ejemplo, con el etinilestradiol. Si nosotros miramos en términos generales lo que sucede a nivel del hígado, es que se forma la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esa hormona o esa globulina transportadora de hormonas sexuales básicamente tiene como finalidad transportar, como su nombre lo dice, la testosterona, pero adicionalmente también transporta la albúmina. Al haber transporte de albúmina y testosterona, la cantidad de testosterona libre que queda es menor. Al haber menos cantidad de testosterona, sabemos que existe menos posibilidad de que la 5-alfa reductasa, que es la enzima que se encarga de convertir, de modificar esa testosterona libre en testosterona activa, al convertirla en 5-dehidrotestosterona, existan menor posibilidades, ¿cierto? O exista, digamos, este paso. Sabemos que la 5-dehidrotestosterona va a actuar sobre el receptor a nivel del folículo piloso, estimulando o generando esos efectos negativos para la mujer, como el acné, el hirsutismo y la seborrea, por mecanismos que ya pues obviamente conocemos y que creo que no vale la pena repetir. Entonces, ¿cómo actúa el etinilestradiol y el acetato de clormadinona para mejorar o disminuir precisamente esta hiperandrogenismo? Lo primero que hace el etinilestradiol, por ejemplo, es que a nivel hepático aumenta globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Vamos a encontrar que va a existir la posibilidad de transportar, ¿cierto? Más albúmina y más testosterona. Si yo transporto más albúmina y más testosterona, pues la cantidad de testosterona y de albúmina libre va a ser menor. Si yo tengo menos cantidad de testosterona, pues tengo menos posibilidad de generar o de transformar esa testosterona libre en testosterona activa o 5-dehidrotestosterona. Entonces, el acetato de clormadinona en todo este proceso, ¿qué hace? Su primer mecanismo para impedir esto es que se une al receptor o bloquea, digamos lo mejor, la enzima 5-alfa reductasa. Al bloquear la 5-alfa reductasa, pues impide la formación de 5-dehidrotestosterona y por lo tanto el efecto a nivel del folículo piloso pues va a ser muchísimo menor. Segundo mecanismo, el acetato de clormadinona se une directamente,
exclusivamente sobre el receptor de andrógenos a nivel del folículo piloso, impidiendo que la 5-dehidrotestosterona que se logra formar se pueda unir a ese folículo piloso, ¿cierto? Tercer mecanismo, el acetato de clormadinona tiene una gran afinidad por la albúmina. Y yo se lo explico a los residentes y le digo que el acetato de clormadinona lo que hace es bajar de la globulina, de ese carrito transportador, a la albúmina, permitiendo mayor espacio para que se una o que se suba más testosterona. Si se sube más testosterona, sabemos que va a haber menos posibilidad de testosterona libre. Y digamos que este sería el tercer mecanismo por el cual se puede llegar a disminuir la respuesta androgénica en esas pacientes. Y por último, sabemos que al dar acetato de clormadinona, pues está disminuyendo la formación y la liberación de testosterona desde el ovario y desde la glándula suprarrenal. Y digamos que ese sería el mecanismo antiandrogénico por el cual el acetato de clormadinona produce una mejoría significativa en las pacientes para encontrar estos valores tan importantes en el control del acné, el hirsutismo y la seborrea de nuestras pacientes. Si nosotros seguimos avanzando en el tema, la otra característica que encontramos en función de esta afinidad que tenemos por los receptores es el buen control que tiene el acetato de clormadinona cuando hablamos de dismenorrea. Sabemos en términos generales que la dismenorrea puede llegar a afectar hasta el 80% de las adolescentes y de las mujeres mayores. Es una cuarta parte de las mujeres que estudian o trabajan tienen incapacidad por dismenorrea, incapacidad que va desde una disminución de la productividad hasta una incapacidad total en días por el dolor que están presentando. Inclusive encontramos en poblaciones como la japonesa, que son tan amantes, en las que existe una cultura del trabajo, que la dismenorrea se convierte en la primera causa para que las mujeres dejen de tener una productividad adecuada. Es decir, genera un impacto definitivamente muy, pero muy grande. Y la dismenorrea es tan frecuente y a veces no tan bien controlada por algunas progestinas, que se convierte en una de las causas frecuentes de cambio precisamente de anticonceptivo. Los estudios hablan de que cerca del 12 al 15% de las pacientes pueden llegar a tener un cambio en esos anticonceptivos precisamente por falta de control sobre la dismenorrea. Si estamos hablando de redescubrir esa clormadinona, creo que vale la pena, así como lo hicimos con el efecto antiandrogénico, hablar también del mecanismo por el cual se produce un control de la dismenorrea. Y aquí tendríamos que hablar de 3 mecanismos fundamentales del acetato de clormadinona. El primero de ellos es que sabemos que restablece el balance hormonal de progesterona con estradiol, gracias precisamente a la similitud estructural que tiene el acetato de clormadinona con la progesterona natural. Primer mecanismo importante. Segundo mecanismo, inhibe la fosfolipasa A2. Si yo inhibo la fosfolipasa A2, pues básicamente estoy limitando la producción de ácido araquidónico y de esta manera también de prostaglandinas. Tercer mecanismo, la inhibición de la COX-2. Sabemos que esto lleva a una disminución más marcada y significativa de las prostaglandinas. Si nosotros miramos el camino de las prostaglandinas a través de las fosfolipasa C, pues sabemos que eso termina llevando a las pacientes a que tengan contracción. Y digamos que en esto la clormadinona nos muestra resultados definitivamente bien interesantes, bien potentes por esas capacidades y por esa afinidad que tiene. Sabemos que en publicaciones grandes, con series grandes de pacientes, pueden llegar a presentar en esas pacientes con dismenorrea severa hasta un control del 94% de la sintomatología. Y de esta manera encontramos entonces una enfermedad prevalentemente alta con un muy buen control en esas pacientes que desean anticoncepción con la utilización de esos anticonceptivos sin lugar a dudas. El 91% de las pacientes con dismenorrea mejorada logran también una mejoría importante, datos para tener en cuenta si estamos hablando de el acetato de clormadinona. Sabemos que uno de los medicamentos más utilizados son los analgésicos en las mujeres. Las diferentes publicaciones, como por ejemplo esta del tenis, que es una publicación que se hizo en mujeres
menores de 20 años en Alemania, logró evidenciar que cerca del 75% de las mujeres dejaron de utilizar analgésicos con la utilización de acetato de clormadinona frente a los casos de dismenorrea. Esta misma publicación nos habla de que hubo una disminución o un control de los síntomas dismenorreicos en cerca del 80% de los pacientes, y también nos valida algo del efecto en el acné, sin lugar a dudas, por disminución de las lesiones y por la disminución en requerir la utilización de productos o de tratamientos para el manejo dermatológico. Si nosotros miramos, y esto no es exclusivo del acetato de clormadinona, los mecanismos de acción por los cuales el acetato de clormadinona funcionan, pues básicamente sabemos que por su gran efecto inhibidor del pico de LH, pues tiene su efecto antiovulatorio, sin lugar a dudas tal vez el principal factor por el cual se produce la anovulación, ¿cierto? Sabemos que otro mecanismo de acción tiene que ver a nivel periférico, precisamente con esa alteración de la motilidad y la secreción de la mucosa del epitelio. Sabemos que el moco cervical también se espesa de manera importante, y generalmente cuando el acetato de clormadinona está unido a tinilestradiol, pues sabemos que hay un control precisamente del crecimiento de ese endometrio. Mecanismos de acción para tener en cuenta, pero creo que aquí lo tenemos absolutamente claro. Quiero mencionar algo que es, digamos, tal vez en donde más se está estudiando hoy en día el acetato de clormadinona como una de las grandes ventajas. Si nosotros miramos un poco lo que es el ciclo menstrual de la mujer, sabemos que hay unas liberaciones, unas concentraciones hormonales bastante importantes, ¿cierto? Que determinan ciertas funciones o ciertos comportamientos. Y quiero que miremos y fijemos nuestra atención aquí al final, cuando se va a presentar justo esa menstruación, cuando esos niveles de progesterona empiezan a disminuir de manera significativa por ese bloqueo que se produce sobre el eje hipotálamo hipoficiario. Esa disminución de la progesterona básicamente lo que va a hacer es disminuir en términos generales las concentraciones de la progesterona, concentraciones a nivel de sangre y también concentraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Y por qué menciono esto? Porque la progesterona a nivel del sistema nervioso central tiene una serie de funciones y de mecanismos que van a permitir la regulación emocional de las pacientes. Y voy a fijar mi atención tal vez en el primero que ustedes encuentran acá, sobre los receptores GABA-A. Sabemos que estos receptores, cuando se activan, lo que van a permitir es un control, una modulación del estado de ánimo, de la ansiedad y de la depresión de las pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos a final de ese ciclo menstrual, cuando los niveles de progesterona disminuyen, esos niveles de progesterona dejan de estimular al agonista GABA-A. ¿Y qué pasa en ese momento entonces? Si nosotros miramos lo que pasa a nivel cerebral, sabemos que esa progesterona, también a través de la 5-alfa reductasa, pero central, se va a convertir en lo que conocemos como 5-alfa de hidroprogesterona. Esa 5-alfa de hidroprogesterona, gracias a la 3-alfa hidroesteroide deshidrogenasa, se convierte en alopregnanolona. Y esa alopregnanolona lo que hace es estimular al receptor GABA para producir todos estos efectos que habíamos dicho de control, de modulación del estado de ánimo, disminución de la ansiedad, disminución antiepiléptico y sedante que pueda llegar a tener. Por eso es que al final y justo antes de la menstruación, la mujer experimenta muchos de esos cambios emocionales producto de la disminución de esas concentraciones de progesterona. ¿Qué tiene que ver entonces todo esto con el acetato de clormadinona? Pues básicamente tiene que ver con lo siguiente, que muchos de los síntomas que las mujeres manifiestan durante este periodo asociados al estado de ánimo, voy a mencionar algunos: labilidad, pesimismo, sentimientos de insatisfacción, llanto, dificultad para concentrarse, desesperanza, pues básicamente pueden mejorarse con la utilización de la clormadinona. Y esto está demostrado porque en diferentes publicaciones, como por ejemplo el estudio COS,
que es un estudio que trató de mirar un poco en pacientes que empezaban con la medicación y en pacientes en las cuales se hacía switch, qué tanto disminuían esos síntomas del estado emocional, de la depresión específicamente, y logró observarse que los síntomas disminuyen en cerca o más del 60% de los casos cuando las pacientes utilizaban acetato de clormadinona, y que inclusive en depresiones severas o moderadas esa mejoría podría llegar a ser hasta del 87%. Y viene aquí un mensaje importante, no les estoy diciendo que el acetato de clormadinona funcione como un antidepresivo, porque no es así. Lo que estoy queriendo decir es que la utilización de una progestina como el acetato de clormadinona favorece que esas pacientes que cursan con alteraciones emocionales, depresión y ansiedad, no vean modificada su calidad de vida frente a la utilización de estos medicamentos, ¿cierto? Hay otro estudio que es el estudio que se hizo a los 6 y en 6 y 12 ciclos, utilizándolos de manera continua, es decir, sin dejar esos 7 días de placebo, de descanso, y de manera continua para ver si había algún cambio significativo. Y definitivamente logramos evidenciar que en las pacientes de ciclos continuos hay una mejoría un poco mayor en cuanto al estado de ánimo y a la depresión. Hay muchos más estudios, como el estudio BEDI también, que hablaba de mejoría, de respuesta positiva, de disminución tanto del estado mental como de la dismenorrea. Vale la pena mencionar que si bien estamos hablando de esta mejoría, yo quisiera mencionar cuál es el mecanismo por el cual precisamente el acetato de clormadinona hace esta mejoría. Y la primera es que está asociado precisamente a que es una progestina con muy buena capacidad para producir un aumento a nivel del sistema nervioso central, que va a terminar convirtiéndose en alopregnanolona, es decir, en el sustrato para modular el estado de ánimo. Y lo segundo es que la estructura física del acetato de clormadinona es muy similar a la estructura de la alopregnanolona, lo que permite que el acetato de clormadinona se una directamente al receptor. Es decir, por un lado favorece la formación de alopregnanolona, pero por otro lado puede unirse directamente sobre el receptor. Y por esto es que hoy en día tenemos absolutamente claro que el acetato de clormadinona es la molécula número 1 precisamente con mejoría a nivel del sistema nervioso central por control de todos estos síntomas de los cuales estamos hablando y de los cuales estamos mencionando. Con todos estos beneficios que hemos hablado del acetato de clormadinona, es importante, y siendo yo sexólogo, hablar de que toda esta mejoría en los estados de hiperandrogenismo, en la calidad de vida, en la emocionalidad de las pacientes, definitivamente también tiene un impacto bastante importante en la respuesta sexual. Es decir, que una paciente se vea y se sienta bien, definitivamente va a hacer que tenga una mejor sexualidad. Existe una publicación que me gusta mucho, que es esta publicación de Caruso, en la que logramos evidenciar, con seguimiento epidemiológicamente muy bien hecho, que las pacientes empiezan a tener mejoría en aspectos relacionados con la calidad de vida, no solamente la sexual, como por ejemplo sentirse mucho más vitales, la respuesta física, la disminución de los dolores físicos, sentirse vitalmente mucho mejor, ¿cierto? Sentirse emocionalmente mejor y socialmente con una mejor predisposición para poder funcionar. Esta publicación nos muestra cómo a medida que las pacientes avanzan en la utilización del acetato de clormadinona en combinación con etinilestradiol, en este caso, van mejorando todas las fases o todas las respuestas todas las fases de la respuesta sexual femenina, el orgasmo, el deseo, la excitación, el dolor que muchas veces experimentan las mujeres, y nosotros vamos mirando a mayor tiempo, menor posibilidad que tienen esas pacientes de ir presentando esta sintomatología. Y esto lo vemos no solamente en la relación sexual como tal, sino que también lo vemos en la respuesta de autoestimulación, una mejoría en la sexualidad individual de cada una de las pacientes. ¿Ok? Por último, y para ir terminando con todo esto, si bien es cierto que hemos hablado hoy del acetato de clormadinona, hoy en día podemos decir que no es la paciente la que tiene que adaptarse al fármaco, sino es el fármaco el que tiene que adaptarse a la paciente. Tenemos que buscar el mejor fármaco para cada una de las pacientes. ¿Ok? Si yo les preguntara
¿Cuál de estos animales es su animal favorito? ¿Cuál me dirían ustedes? Piénsenlo un segundo y lo compartimos. Si quieren compartirlo en el chat o si quieren verbalizarlo, por mí está bien. Ok. Para algunos el león, para otros el delfín, para otros el tulcán, pero nadie me ha dicho nada del patico. Y yo quiero contarles que realmente de los animales más bonitos que hay acá es el pato. El pato realmente es de los pocos animales que puede nadar, que puede caminar y que puede volar. Es tal vez uno de los animales más completos que existen hoy en día. Si bien es cierto, no es el animal que más nade rápido, como lo hace el delfín, ni que corra tan rápido como lo haga el león, ni tan bonito ni tan rápido como el tulcán, sí es un animal que lo puede hacer en muy buenas condiciones. Por eso migra como migra el pato real, ¿cierto? Este mensaje se los quiero dejar porque muchas veces pensamos y nos quedamos con la idea de que una molécula, por ser lo mejor en algo, es la mejor opción para las pacientes. Y realmente el concepto de la integralidad, beneficio que nos brinda, por ejemplo, la clormadinona, yo creo que hoy en día por eso sigue siendo una molécula tan vigente, tan buena, porque nos genera un control a nivel de los efectos antiandrogénicos, a nivel del manejo de la dismenorrea, a nivel del manejo de la esfera mental, de la función sexual, sin lugar a dudas. Y es una molécula que tiene muy bajas afinidades, como por ejemplo con los receptores mineralocorticoides, glucocorticoides, en donde sabemos que realmente en esas pacientes controladas no nos va a producir un trastorno o una alteración metabólica significativa, lo cual nos da a nosotros también seguridad. Es una molécula con un riesgo o un índice bajo de posibilidad de tromboembolismo. Entonces, en términos generales, estos conceptos que acabo de aplicarles, pues deberían aplicarse para los anticonceptivos, no quedarnos con la idea ni con el voz a voz de que un anticonceptivo es el mejor por algo en particular, como le estaba diciendo, tener en cuenta que los anticonceptivos orales no tienen una única indicación, precisamente por la posibilidad o por la afinidad que tienen con los diferentes receptores y que sirven para múltiples y muchas funciones hoy en día con nuestras pacientes. Bueno, acá encuentran mis datos de contacto por si quieren que nos contactemos, por si quieren que hablemos de algo en particular. Sin embargo, me parece interesante que podamos dejar unos minutos para compartir. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún tema sobre el cual quisiéramos que habláramos de la clormadinona, estoy aquí atentos a escucharlos y darles las gracias por haberme prestado atención durante estos minutos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden hacerla en el chat o también pueden abrir el micrófono y se les responderá verbalmente si desean. Si alguien quiere abrir el micrófono también y hacerlo directamente, creo que lo podemos hacer también sin ningún problema. Cuando no hay pregunta, los conferencistas nos preguntamos, ¿será que no quedó absolutamente nada claro? ¿Quedó claro todo lo contrario? Han hecho una pregunta, doctor. Preguntan que por cuánto tiempo se puede dar este método a las pacientes. Ok, los anticonceptivos está absolutamente claro y estudiado que se pueden dar por bastante tiempo. Digamos que los estudios de seguimiento nos están mostrando 3 hasta 5 años de seguimiento con seguridad en los perfiles y en los índices metabólicos, cardiometabólicos de las pacientes, con control precisamente de ese riesgo tromboembólico y con disminución de las patologías de las cuales hemos hablado.
Por el chat, la mayoría están diciendo que fue una excelente conferencia, que todo quedó muy claro y que fue muy explícito y le dan las gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede abrir el micrófono o escribir en el chat. Acá tenemos una mano levantada. Ok, hay una pregunta, si hay límites de edad con este medicamento. No, mira, yo creo que esta es una progestina que nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad, como vimos, por ejemplo, desde el estudio tenis hasta mujeres premenopáusicas se puede utilizar sin ningún problema. Que es importante saber que esa paciente está controlada metabólicamente, porque no podemos negar que existe una leve afinidad de la clormadinona con los receptores glucocorticoideos. Los estudios nos muestran que realmente no es significativo el riesgo. Se puede aumentar algo los triglicéridos, pero también nos aumenta, por ejemplo, la cantidad de HDL, que es un efecto cardioprotector. Entonces, digamos que es un anticonceptivo utilizado en todos los grupos poblacionales. También preguntan si en las pacientes lactantes se puede utilizar este medicamento. Definitivamente no. Acordémonos que en las pacientes lactantes solamente se pueden utilizar progestinas, y digamos que Brunel, acetato de clormadinona con etiliestradiol, estaría contraindicado como tal en la lactancia. También preguntan cuáles son las contraindicaciones de estos medicamentos. Las contraindicaciones de los medicamentos de los anticonceptivos orales son los mismos para todos los anticonceptivos orales: antecedente o riesgo precisamente de enfermedad tromboembólica. Sabemos que hay que tener cuidado en las pacientes fumadoras, porque se puede incrementar de pronto un poco el riesgo en esas pacientes, pero digamos que en términos generales son los mismos para todos los anticonceptivos orales. También preguntan, doctor, que cómo le va este anticonceptivo a las adolescentes. Excelente. Acordémonos que en las adolescentes existe mucho dismenorrea. Es una de las poblaciones donde más dismenorrea encontramos, y por el efecto que tiene en las pacientes que, vuelvo y digo, quieren tener una anticoncepción y que adicionalmente están teniendo dismenorrea, se puede controlar muy, pero muy bien, y les va excelente. Existe ese estudio que les mencionaba, que es el estudio tenis, discúlpenme. Muestra tres cosas que creo que vale la pena rescatar. Seguridad en la paciente adolescente, nos muestra también buen perfil metabólico, y tercero, disminución de dismenorrea y acné, que son también el acné en este grupo poblacional, sin lugar a dudas es otra de las condiciones o de las patologías prevalentes. Bueno, al parecer no hay más preguntas, doctor. Ok. No sé si queremos concluir aquí con el tema o darle algunos minutos más. Yo creo que, sí, démosle un minutito a ver. Creo que no hay más preguntas. No veo más. Bueno, yo creo que podemos finalizar. Quiero darle las gracias nuevamente a Asofarma y a la asociación por este espacio en el que nos permitió compartir. Quedaron ahí disponibles mis teléfonos y mis datos de contacto por si quieren hablar de alguna cosa en particular. Quedo atento. Y nada, mandarles un abrazo desde Colombia a la distancia. Para mí fue un gusto poder compartir, darle las gracias al apoyo técnico que nos brindaron, y espero verlos en una próxima ocasión. Un abrazo gigante. En nombre de Asofarma Centroamérica y el Caribe y la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes su valiosa e importante participación en este evento científico. En especial, permítanos agradecer a nuestro conferencista y a nuestro moderador. De igual manera, a People Marketing por haberlo organizado. Feliz resto de la noche.